Estamos en Los Pinos. Desde este lugar, muchos presidentes tomaron decisiones en las últimas décadas que afectaron la vida de millones y millones de mexicanos, de al menos 4 o 5 generaciones. Bueno, desde aquí vamos a tener una emisión especial de Radicales, donde vamos a tratar la transición de Andrés Manuel López Obrador hacia Claudia Sheinbaum. Y es curioso, Álvaro Delgado, que para hablar sobre esta transición estamos en el espacio que ocupó Lázaro Cárdenas del Río. Sí, es un privilegio que estemos en este lugar. Esto no hubiera sido posible sin lo que aconteció el 2 de julio del 2018. Para empezar, de haber seguido gobernando la derecha, este lugar que se inició como una idea del general Lázaro Cárdenas para que fuera habitado por el presidente de México, ya no en Palacio Nacional, ya no en el Castillo del Chapultepec, sino en una cabaña rústica, pues este lugar hubiera sido el lugar opulento que fue hasta el 2018, el lugar impenetrable, el lugar reservado para una élite y el lugar donde se tramaron las peores atrocidades. Desde Lázaro Cárdenas, desde Miguel Alemán, diría, desde el último general que gobernó México, que fue Manuel Ávila Camacho, este lugar fue emblemático del poder político en México. Y en este lugar se tramó la matanza del 2 de octubre del 68. En este mismo lugar se tramaron los grandes negocios con Miguel Alemán Valdés. Desde este lugar, desde Los Pinos, Adolfo López Mateos, mandó encarcelar a muchos luchadores sociales y mandó matar a otros. Desde este lugar, Los Pinos, se tramaron los grandes negocios con Luis Echeverría, por ejemplo, con el Grupo Monterrey. Se ordenó la guerra sucia de la década de los 70 y con López Portillo se favoreció a los grandes empresarios a costa también de los trabajadores. Y en este lugar, Carlos Salinas levantó el imperio de un grupo de potentados que hasta la fecha siguen disfrutando las riquezas que, gracias a él, se acumularon en nuestro país. De no haber habido alternancia en el 2018, nosotros no estaríamos aquí, por supuesto, ni tampoco estaríamos hablando de la primera presidenta de México, con Claudia Sheinbaum, que está por tomar posesión y que en la idea de saber sobre qué bases comienza su gobierno, es que hoy yo tengo el privilegio de platicarlo con ustedes para usted. Sí, yo vine a la inauguración de los Pinos como un espacio cultural al segundo día de inauguración. El 12 de diciembre. Y hice una fila bastante larga en la calzada de los presidentes, que es una calzada que inventa López Portillo, y le pone las estatuas, ¿no?, de los expresidentes, y él se pone en una estatua muy como si fuera un hombre muy sofisticado. Y Miguel de la Madrid se pone como lo que era, un hombre al que le fascinaba la sopa de fideo con menudencia, es decir, un hombre gris, ¿no? Salinas trae un programa de solidaridad en la mano. Díaz Ordaz tiene la mano tendida. Y era como durante la fila, digamos, íbamos viendo a los expresidentes y la gente les mentaba la madre a las estatuas. En aquella ocasión. Esa vez, ese día. Bueno, hasta la fecha, no sé si pasó durante todos los días, ha pasado durante todos los días que estaba abierto, pero ese día la gente les mentaba la madre, pero se sacaban fotos con Lázaro Cárdenas. La gente decía, tómame una foto con el general. Y entonces
hablaba mucho, digamos, del momento, ¿no? En el 2018 que estábamos viviendo con la apertura, para decirlo en términos de García Márquez, la apertura de la Casa de los Cerdos, ¿no? Porque así le nombra su crónica cuando el pueblo entra en Managua, en la Revolución Nicaragüense, entra a la Casa de Somoza. De los cerdos. Y le pone de los cerdos, la Casa de los Cerdos, ¿no? Y sí estábamos entrando en esa ocasión a la Casa de los Cerdos, nada más que eran mexicanos, y efectivamente había dos cosas muy significativas, lo de las mentadas de madera de las estatuas, pero por otro lado, cuando ya llegamos a la Casa Miguel Alemán, que fue la primera que se abrió, pues vimos aquellas escaleras como de quinceañera, aquel candelabro de cristal cortado que tiene, y todo lo demás pelón. Y unos letreritos que había puesto la Secretaría de Cultura que decía, así encontramos esto. Así es. Es decir, no había libros, cuadros, alfombras, sillones, y luego ya supimos ni vajillas, ni cubiertos, ni nada, porque Peña Nieto cargó con todo, cargaron unos camiones en la madrugada, antes de la toma de posesión de Andrés Manuel, y saquearon lo que quedaba de Los Pinos. Y a partir de entonces se empezó a convertir en un complejo cultural, es decir, aquí puedes venir a hacer prácticamente todo, desde tomarte un café, comer comida mexicana, pasear con los perros, y ahora que ya está conectado todo con las secciones del bosque de Chapultepec. Pues hasta la cuarta sección. Hasta la cuarta sección. Por cablebús. Por el cablebús. Veremos, digamos, ¿no? Con esta sesión que hace la Sedena de la fábrica de pólvora, pues ya es un paseo, digamos, de 12 kilómetros de punta a punta que puedes hacer perfectamente si no fumas. Pero bueno, yo quería hacer esta introducción porque me pareció interesante esta idea, digamos, de aquí se fraguaron cosas, aquí hubo grandes fiestas donde se llegaron a acuerdos inconfesables. Y me acordaba, por ejemplo, de la decisión sobre la matanza del 2 de octubre. Se hace aquí. Aquí ya está, digamos, encerrado el presidente Díaz Ordaz con Echeverría, pero también con algunos empresarios que están dando el visto bueno para que se produzca, digamos, la matanza del 2 de octubre, 10 días antes de que se inaugure la Olimpiada. Y aquí, digamos, se fraguó ese plan tan perverso de aparentar un enfrentamiento entre un grupo paramilitar con un guante blanco y el ejército mexicano, pero pues también se fraguó el FOBAPROA, también se fraguaron todos los saqueos. Los asesinatos de opositores de izquierda por parte de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. Eso continuó, digamos, ¿no? Los 600, ahora que ya desapareció el PRD, los 600 militantes del PRD muertos en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, de los cuales pues ya no tuvo noticia la dirigencia chuchera del PRD que se alió con el PRI, ¿no? Y con el PAN. Pero bueno, ese es, digamos, el lugar en el que estamos. Estamos en la casa de Lázaro Cárdenas. Por aquí debió de haber gateado Cuauhtémoc, ¿no? Y doña Amalia debió de haber estado, no sé si lavando trastes, pero es probable. Probablemente, digamos, aquí se dio la vida familiar de Lázaro Cárdenas en esta idea que era no tener este enorme Partenón de casas donde cada quien construyó un pedazo a su gusto. Nos comentaba uno de los arquitectos que intervino Los Pinos para remodelarlo, que Felipe Calderón había mandado hacer una cancha de fútbol y él se había construido un palco donde había unos herbivares. Y entonces la idea era que
ponía a los soldados del Estado Mayor a jugar fútbol y él los miraba, pues, chupando, tranquilo, ¿no? Entonces, era su idea, digamos, de lo que podía hacer dentro de la casa presidencial, ¿no? Otros, como Miguel de la Madrid, mandaron construir capillas. Díaz Ordaz construyó también una capilla por su catolicismo. Las cabañas que construyó Fox. La casa de la Gaviota, que vivía separada de Enrique Peña Nieto. Que en la última encuesta me sorprendió de aprobación, es el peor aprobado de la historia de los presidentes, ahora que sale la encuesta donde Encol, publica, que tiene 80% Andrés Manuel. Pero bueno, eso, digamos, sirviendo como una introducción del espacio en el que estamos y que decidimos, porque pues estamos en vísperas de la transición, de la entrega de la banda presidencial por parte de Ifigenia Martínez a Claudia Sheinbaum y el término constitucional de la presidencia de López Obrador. Una presidencia que no fraguó grandes crímenes, ni matanzas, ni desfalcos al erario, ni convertir deudas privadas en públicas. Se fraguaron otras cosas, pero desde un departamentito chiquito en Palacio Nacional. Pues bien, ya que el maestro Fabricio Mejía aludía a la revolución sandinista y que los Somoza vivían ahí en la Casa de los Cerdos, me viene a la cabeza un versito de Enrique Mejía Godoy al respecto de eso, que decía que luego el puerco de Somoza se largó para las Bahamas, porque como buen gorila le hacen falta las bananas. Entonces, es la manera en que terminaron pocos dictadores de América Latina, desafortunadamente. Pocos terminaron huyendo, la mayoría terminó impune. Y bueno, es la historia de este subcontinente. En el caso mexicano, estamos precisamente en la que solía ser la casa presidencial, y quizá valga la pena hacer memoria de cómo fue esta idea de que en algún momento López Obrador, en su primera campaña presidencial, dijo que era necesario que se gobernara desde Palacio Nacional. Y pues creo que era un gesto muy simbólico en ese momento, era el año 2005-2006, y era un momento donde había una gran decepción sobre el presunto gobierno del cambio, que no fue tal. Y no lo digo solo en el aspecto económico, que fue una continuidad con sus antecesores, sino en algo, me parece, que tiene consecuencias al día de hoy, que es el hecho de que Vicente Fox, en el año 2000, se convierte en el primer presidente emanado de un partido distinto al PRI después de 71 años. Luego de lo que se vivió con la impasividad social del siglo XX, luego de las reformas políticas del 77, después de lo que pasó en 88, la construcción de la autoridad electoral autónoma, de cierta apertura gradual que en el año 2000, cuando gana Fox, se asume que va a ser ya la democracia la regla y no la excepción. Y resulta que Fox traiciona todo eso. En 6 años, el PAN construyó esta gran decepción, no solo por mantener una inercia económica similar a la de Zedillo, sino que, valiéndose de la democracia, la puso en el limbo, por lo menos. Con la elección cuestionada de ese año, que tiene como gran responsable de ese resultado fraudulento a Vicente Fox y como gran beneficiario de ese crimen a Felipe Calderón. Y antes de que eso pasara, ya existía esta decepción democrática con respecto a Fox. La sociedad no estaba cansada de la democracia, estaba cansada de la simulación de gente como Vicente Fox. Y en ese marco, pues es cuando López Obrador, que había sido víctima de un intento de golpe de Estado, que había sido objeto de una persecución ilegítima que tenía que ver con la elección de 2006, aparece como un candidato que dice:
En un proceso de cambio, los símbolos cuentan y cuentan mucho. Claro que es más importante el fondo, pero las formas también importan. Y es ahí donde se plantea la idea de que hay que sacar a la Casa Presidencial de los Pinos para llevarla a Palacio Nacional, que había sido el corazón político de su carrera. No solo como jefe de gobierno, donde pues ahí despachó en el Palacio del Ayuntamiento de 2000 a 2005, sino también como un líder opositor persistente. El éxodo de la democracia que lo trasladó de ser un líder regional a un líder nacional terminó en el Zócalo de la Ciudad de México. La denuncia del fraude de Roberto Madrazo en 94 terminó en el Zócalo de la Ciudad de México. Es decir, era un epicentro político donde López Obrador veía un símbolo de cambio. Entonces, de ahí viene esta idea de vamos a regresar la política a Palacio Nacional, porque se trata de hacer política de una manera distinta en todo aspecto. Y además hacer un corte con las otras decepciones que ocasionó Vicente Fox, que fue que en Los Pinos su presencia era sinónimo de dispendio, de derroche, de comprar toallas a sobreprecio, de comprar sábanas a sobreprecio, de dejar que Marta Sagún renovara un guardarropa con dinero público, desde ahí de alentar familiarmente la candidatura de Marta Sagún. Todo esto que se le achaca a López Obrador, corrupción, dispendio y pretensiones de entronizarse en el poder, en realidad es lo que hacían Fox y Calderón en las derechas. Entonces, sacar de aquí la Casa Presidencial tiene ese origen y hoy estamos en un centro cultural que se prometió desde 2006 y se cumplió en 2018 porque la travesía de lucha empezó en su parte más álgida en 2006 y se concretó hasta 2018 y en estos momentos está por terminar ese primer sexenio que lleva lustros fraguándose. El 1 de mayo de 1934, el general anda en un desfile, cuando su esposa está dando a luz a Cuauhtémoc, anda en un desfile, y quien recibe a Cuauhtémoc, en realidad, no es el padre, sino es Mújica. Es a quien le marca, el general le marca para enterarse qué había sido, porque acuérdense ustedes que no se sabía en ese entonces, pues hasta el último momento qué iba a ser, si niña, niño, le dijo, pues es un niño. Y quien se lo dice es Mújica por teléfono, ¿no? Y estaba con los trabajadores, era un 1 de mayo, ¿no? Y toda la historia de México está llena de simbolismos de ese tamaño. Más adelante, Cárdenas, hijo, protagonizará un intento de ruptura. Digo intento porque la ruptura no la logra él del todo, pero sí la logra el conjunto. Y yo creo que esa es la riqueza y eso es lo que se hereda hasta este momento. Cárdenas intenta de hecho, Cárdenas no intenta salirse del PRI. No busca salirse del PRI, intenta democratizar al PRI. Lo echan del PRI. Lo expulsan y Cárdenas intenta una transición, él busca una transición de ese régimen duro, antidemocrático, del que él ha sido beneficiario, ni modo, pues esa es la realidad. Él de hecho trabaja en muchos de los proyectos que trabaja antes de ser gobernador de Michoacán, pues son encargos de la presidencia de la República. Él se ve beneficiado en muchos sentidos de ese régimen, pero él intenta una transición desde adentro que no se da. Termina dándose la transición con López Obrador mucho tiempo después, de 1988, después del fraude. Termina dándose de una manera muy trágica, muy dramática, creo yo, para las intenciones del régimen, que era mantenerse vigentes. Ahora, la pregunta, y siento que ustedes la han estado reoyendo al motivo de radicales, no sé por qué, no, este juego en realidad, pero la pregunta es, ¿qué esperamos de esta transición? ¿Esta transición es distinta? Sí, es muy distinta.
esta transición tiene un símil en la historia. No tiene un símil en la historia, porque en realidad es una transición de izquierda a izquierda. No hay una en la historia. Cárdenas se entrega a la derecha. El general le entrega a la derecha el poder, a una derecha simulada, que fue la gran especialidad de la derecha durante todo el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX es el refinamiento de la simulación, ¿no? Se simulan de izquierda, siendo la derecha más pútrida, más putrefacta, pues una derecha como cualquier otra derecha, como Pinochet, como Videla, como eran esas derechas, y se simularon siempre de izquierdas. ¿Qué tipo de transición estamos viendo ahora mismo entre Claudia Sheinbaum y el presidente? Primero, creo yo, en el ámbito personal, es una transición tersa y amorosa. Así la definiría. Porque Claudia no niega que ella viene del López Obradorismo, y su historia personal confirma que ella no viene ni de los partidos políticos siquiera. Viene de la izquierda, de los movimientos, digamos, el movimiento urbano. Ese es su origen, el origen de Claudia. Y el López Obradorismo es el aterrizaje intelectual de Claudia. El aterrizaje de su posición de izquierda se da dentro del López Obradorismo. Es una transición que se da también en un momento muy complicado para la misma Claudia Sheinbaum, porque se trata de un presidente muy querido. Ella no puede, digamos, ignorar el hecho de que el presidente López Obrador se va con un 80% de popularidad, y a ella le demanda esa popularidad del presidente López Obrador a razonar en su propia condición como próxima presidenta de México frente a las mayorías. ¿Cómo va a mantener la relación con las mayorías? Es un imperativo en Claudia Sheinbaum. También ella hereda algunas cosas que son importantes a tomar en cuenta. Un conflicto armado que no se ha terminado. Yo lo veo como un conflicto armado, es un conflicto de grupos de poder muy importantes que se establecieron en México, que empezaron a considerarse grupos armados importantes, poderosos desde el salinismo. No se nos olvide que es con Carlos Salinas de Gortari que nace la idea de los cárteles. O sea, el cártel de Guadalajara se fundamenta básicamente o nace en el salinismo, y que se han fortalecido y se han repartido tramos del país, ganando impunidad, corrompiendo, etcétera, y con las armas, por supuesto, hasta nuestros días. Hereda ese conflicto, pues, armado con los cárteles de la droga y los cárteles de la impunidad y de la extorsión y de todo lo que ya sabemos. También hereda, digamos, algunas variables que no se concluyeron del mismo programa de trabajo de López Obrador. La salud, la educación, creo que ahí todavía tiene ella que entrar y realmente incluso innovar y a dar un impulso hacia adelante, de verdad, uno fuerte, muy poderoso. Yo creo que ahí falta. Creo que también ella hereda una condición de políticas o de una condición económica no tan poderosa, pero con mucho potencial. Y lo quiero explicar muy bien para que nunca se malinterprete. Hay una tendencia a la baja en la economía del mundo, hay una tendencia a la baja en la economía de México, y eso está pasando ahora mismo mientras estamos hablando, y pasa en el mundo y hay nuevas condiciones. El mundo parecía que iba a ser multipolar, no es multipolar, están volviendo a reagruparse, está volviendo a ponerse, o al menos hay una bipolaridad clara que nos remite a la Guerra Fría. Todavía no termina de consolidarse eso, pero sí está pasando. Y todo eso va a mover las estrategias económicas
en el corto y en el mediano plazo en la presidencia de Claudia Sheinbaum. Y hay una relación complicada con Estados Unidos ahora mismo, que también pone todo en riesgo, muchas cosas, no todo, muchas cosas, porque también ya no somos la nación que éramos. Somos una nación muy poderosa digamos que con... Todo puedes reclamarle al presidente López Obrador, menos que no tenga moralmente, sea un hombre intachable, digamos. Puedes decir muchas cosas de él, todas las que quieras, pero no es un hombre corrupto. Y eso cambia toda la ecuación para Washington. A Washington le encantan los corruptos porque con esos negocia. Entonces, sí hereda Claudia Sheinbaum todos estos retos que, por otro lado, son inherentes a esta presidencia y a otras presidencias en cualquier otro momento, porque son retos que le corresponden a un gobierno central, a un presidente de México. Entonces, me regreso a Cárdenas. Aunque Cárdenas era un hombre de izquierda, no entrega a un hombre de izquierda. El presidente López Obrador es un hombre de izquierda que entrega a una mujer de izquierda, y eso cambia, creo yo, en mucho la ecuación. Bueno, ya no hay transición, ya hay sucesión. Llega a su final López Obrador de su periodo, y qué bueno que así sea. Cumplió su sexenio, se fallaron todos los pronósticos mentirosos, en buena medida producto de la rabia y de la pérdida de privilegios de quienes lo vaticinaban, Enrique Krause y los suyos. Termina su periodo, se retira, y yo creo que debe retirarse bien. Bueno, lo está haciendo tan radical que ha dicho que ya ni siquiera va a ver a su mujer. Cosa que su mujer desmintió. Bueno, está bien, pero se retira de la vida política y del gobierno. Comienza una etapa nueva. ¿Sobre qué bases comienza el gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México? Con bases muy diferentes a las que tenía López Obrador hace 6 años. Los retos formidables que, sin embargo, enfrenta Claudia Sheinbaum van a tener algo que sí tuvo López Obrador: una justificación del tiradero que le dejaron. Claudia ya no va a tener esa argumentación. Bueno, en el Poder Judicial, por ejemplo, sí. No, ya no, porque Bueno, hay una pero reforma la que ya se reforma. aprobó. El reto es la implementación de esa reforma. Y sumarle, Álvaro, procuradurías, la misma policía, Por ministerios supuesto. públicos, etcétera, ¿no? Por supuesto. O sea, la agenda del próximo gobierno, la agenda que va a encabezar Claudia Sheinbaum, no es nada sencilla tampoco. no. O sea, a lo que Una me refiero cuando implementación, digo, como dices, sí. cuando yo digo, no va a tener la justificación del tiradero que le dejaron, en muchos aspectos no. En muchos aspectos mínimos, o en aspectos mínimos, puede decir, es que vean cómo estaban las fiscalías, el propio Poder Judicial. No. Tiene, además, Claudia Sheinbaum lo que no tuvo López Obrador: una mayoría constitucional, el constituyente permanente. Entonces, eso le va a permitir hacer las reformas que deba hacer para las transformaciones que no se materializaron por más que quería hacerlo López Obrador. López Obrador tuvo en la primera mitad de su gobierno los adversarios constitucionales, gobiernos estatales, y los fue desmantelando, porque le rompió el espinazo al PRI y al PAN, y terminó con una oposición despedazada, inepta, enloquecida Y espectador, ¿no? e inútil. O sea, Y sin futuro. y sin futuro. Esa es una ventaja que tiene también Claudia Sheinbaum. Sí. O sea, ¿cuáles son las ventajas que tiene Sheinbaum? Que tiene una plataforma, tiene un proyecto en primer lugar. Sí, sí. El proyecto construido
no solamente por López Obrador, liderado por él, pero construido por muchos, incluyéndola a ella. Tiene como base el proyecto y como guía el proyecto. Tiene un equipo que ha ido adquiriendo experiencia a partir también del propio López Obradorismo. Tiene una legitimidad que nadie va a poder regatearle tampoco. Y eso en el mundo actual es muy importante por lo que tú dices, Alejandro, porque Estados Unidos está acostumbrado no a negociar, sino a someter. Mangonear. A los corruptos. Sí, a los corruptos. Aquí no va a poder hacer eso. Y un primer ejemplo de que la autoridad política y la autoridad moral es importante es no haber invitado ¿Al rey? al rey de los españoles. Por Así grosero. es. Por grosero por y grotesco. prepotente, por arrogante, porque hay alguien que tiene dignidad y ese es el pueblo de México. Entonces, esas son bases importantes, bases económicas, con todos los riesgos y con todas las fragilidades, tiene mejores condiciones hoy Claudia Sheinbaum que el propio López Obrador en su momento. Tiene también, creo yo, a su favor ser una potencia México capaz de poder negociar con sus socios comerciales y vecinos, Estados Unidos y Canadá, en condición. Pero voltear la mirada al sur, que esa es una de las cosas que creo que le faltó al presidente López Obrador. Mirar al sur. Más todavía. Más, naturalmente. ¿Cuáles son los déficits que yo advierto? O los riesgos que va a enfrentar la propia Claudia Sheinbaum. Bueno, tiene que resolver el problema en primer lugar de la violencia y de la inseguridad. En primerísimo lugar. Al mismo tiempo que no se deteriore lo que es fundamental para cualquier gobierno, la economía. Si hay un respaldo popular tan importante para López Obrador al finalizar su gobierno y durante todo su gobierno, fue que hubo dinero en los bolsillos de las familias para satisfacer lo más indispensable. Y eso implicó aventarse el tiro de cobrarle impuestos a los grandotes. La reforma fiscal al que el presidente López Obrador no quiso y que dice la presidenta la presidenta Claudia Sheinbaum que tampoco quiere hacer, en un momento dado va a resultar ineludible para satisfacer las necesidades de millones de mexicanos y al mismo tiempo, concluyo, mantener la interlocución con los poderes a sabiendas de que esos poderes son traidores, traicioneros. El poder económico, el poder mediático, el poder criminal, el poder supranacional y el poder en su propio partido. Entonces, se enfrenta a riesgos también muy importantes Claudia Sheinbaum y al ninguneo que por su condición de mujer va a enfrentar desde el momento mismo en que se cruce la banda presidencial. No, desde antes. Pues No, ya, desde lo está ahorita. diciendo. Ya hubo. Y digamos una última cosa, aguas con el poder castrense también, ¿eh? Sí, ella es comandante suprema de las Fuerzas Armadas, pero si se enfrentaron tantas dificultades en la relación con el ejército, fundamentalmente, hasta para la 4ª sección del bosque de Chapultepec, bueno, ahora ella es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas y el ejército también debe saber que hay un pueblo que respalda a Claudia Sheinbaum. Así es. Yo empezaría por una idea que estaba pensando mientras hablaba Alejandro Páez sobre la entrega que le hace Lázaro Cárdenas a la derecha. Efectivamente, los dos hermanos Ávila Camacho, Manuel, el presidente, y Maximino,
el caudillo de Puebla, eran anti-agraristas, anti-huelgas, muy católicos, es decir, si era Pro-empresariales. pro-empresariales, era una derecha metida dentro del sistema. De hecho, Maximino es digamos, el jefe ideológico de Gustavo Díaz Ordaz. Sí. Y Gustavo Díaz Ordaz se permite, desde que es de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Puebla, manifestar, digamos, su desacuerdo con los derechos de los trabajadores. Y eso lo llevará, haciendo subsecretario de Gobernación, a encarcelar a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, a mandar ejecutar a Rubén Jaramillo, mientras López Mateos, que no lo estoy descargando de responsabilidad, pero López Mateos tenía 7 aneurismas en la cabeza, en el cerebro, y estaba desmayado. Prácticamente estuvo desmayado los últimos 2 años del gobierno. Entonces, Díaz Ordaz, en realidad, con Echeverría, que era su subsecretario, dominaron la escena política durante 12 años. Y la terminaron de jalar hacia... No, durante... No, 24 años. Desde Ávila Camacho, luego Ruiz Cortines y López Mateos hasta llegar a Díaz Ordaz. Hasta llegar a Díaz Ordaz y luego pues, la sucesión con Echeverría, ¿no? Entonces es un periodo muy estable, digamos, de la derecha interna que gobierna México. En cambio, estaba yo pensando en esto, cuando Cuauhtémoc Cárdenas es sacado del PRI junto con Muñoz Ledo. Perdón que te interrumpa. Eso que acabas de decir viene en este libro. Mira, no lo he leído todavía, pero me lo echa. Perdón por la interrupción. No, está bien. Por el comercial. Exacto, ahí disculparás el pequeño anuncio comercial. Oigan. Ya salió derecha, poder, corrupción y engaño. Así es. Grijalvo. Entonces, Claudia Sheinbaum le abre, junto con otros muchos, yo me cuento en ese grupo, las puertas de la UNAM a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato de la izquierda. Me acuerdo perfecto que ellos, los expriistas expulsados, estaban como muy... no querían que se les asociara con la izquierda. Muñoz Ledo hablaba mucho del PAR, del PPS, de lo que después fue el Frente Cardenista, que los era partidos paraestatales. el PST, ¿no? De Aguilar Talamantes. Y los Chuchos, y Jesús. Y los Chuchos ahí estaban, y Graco Ramírez. Graco Ramírez, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué no querían como que se les mezclara con pues, la izquierda socialista, comunista, anarquista que había en el Partido Mexicano Socialista? Entonces, Claudia Sheinbaum, que venía del movimiento del CEU, arma, junto con otros, el movimiento al socialismo, que es un membrete, digamos, para invitar a Cuauhtémoc Cárdenas a la UNAM. No tiene más continuidad ese movimiento, esa agrupación, pero le abre la puerta. Y es la izquierda apoyando a una facción progresista del PRI. Sí. Y ahora, pasan tantísimos años, López Obrador en medio, es esa fracción progresista del PRI a la que perteneció López Obrador, abriéndole la puerta de Palacio Nacional a esa izquierda universitaria ¡Qué cosa! le abrió ¡Qué la UNAM, padre! ¿no? Es una hermosa historia esta. Esa no está aquí. No. Algo hay, pero Algo hay. Sí, cómo no. Ahí brinqué, Pero es no, correcto, sí. yo no recordaba el movimiento al socialismo, efectivamente. Adolfo Gili. Adolfo Gili, que era Sí. parte de ese. Bueno, hasta Pasco. Estaba Pasco. Es que Pasco, ellos eran miembros del trotskismo, claro. PRT, sí. Claro. No había PRD todavía. PRT. El PRT, del trotskistas. Pero es por eso importante, muy importante ese dato. Fíjate, perdón, hago porque si no se me va a ir y además no debe ocupar mucho tiempo. El seguimiento de los personajes de los últimos 30 años hacen ver cosas atroces. El Pasco, por ejemplo, ¿no? que mencionas, o el mismo Graco, los Chuchos, carajo. O sea, ve nada más esos ramas truncas,
y todo por la corrupción. Cierro el paréntesis. Sí, y además también yo creo que un error del progresismo priista fue haberse aliado con esos partidos y no nada más con el Partido Mexicano Socialista. Hubiera sido una cosa mucho más clara, digamos, ideológicamente, que la corriente democrática de Cuauhtémoc estuviera aliada a ese Partido Mexicano Socialista que pues era Pablo Gómez, Elvira Concheiro, pero bueno, también estaba Woldemar, también estaba Amalia García, Alcocer, o sea, eran todavía, pues particularmente una izquierda universitaria, académica, que hoy está envilecida completamente. Envilecida, pero bueno, nada más cierro con esto. La idea, digamos, de el grupo que crea Claudia Sheinbaum en su entorno, porque lo que ella tiene que hacer frente a este enorme dirigente de masas que es López Obrador, es crear una base propia, política, y lo que hace es tomar a algunos de los funcionarios que han servido bien en el gobierno de López Obrador, pero los mezcla con este grupo de académicos que ya forma, que son estos diálogos por la transformación, notablemente, digamos, en salud, en educación, en el CONACYT, que ahora va a ser secretaría, y con Juan Ramón de la Fuente. Y emprende, digamos, una idea de una presidencia mucho más científica, mucho más de corte académico, más fijada, digamos, en esto que tú dices, en la implementación, la evaluación, los resultados, ¿no? Me parece que esa es un poco incluso la estructura mental de Claudia Sheinbaum es como mucho más metódica, cuando, digamos, la habilidad de López Obrador, la habilidad política de López Obrador le permitía la improvisación, la apuesta grande, luego si no le salía, bueno, pues tratar de lidiar con las consecuencias, etcétera. Creo que lo de Claudia es mucho más metódico, creo que también no va a dar mucho pie a especulaciones, ¿no? Va a ser como muy clara en lo que pretende sacar adelante. Pero vuelvo, digamos, a esta idea de Alejandro Páez, de efectivamente es la primera vez, dos ideas, una de Álvaro y una de Alejandro, es la primera vez que la izquierda le entrega a la izquierda la banda presidencial, y es la primera vez, es histórica, la legitimidad democrática que tiene Claudia Sheinbaum. ¿Y López Obrador? Y López Obrador. Los dos. Los dos. Los dos en la transición. Una en forma de aprobación y la otra en forma de votos. 6 millones de votos más que López Obrador. Y aprobación también, Claudia, a juzgar por las más recientes encuestas, ¿cuál es el respaldo popular que tiene, además de los votos? Mayor todavía porcentaje, inclusive, Pues pensaba yo en este seguimiento a personajes de aquella época, precisamente porque es bueno tener este espejo retrovisor siempre, porque nos ayuda a comprender muchas cosas del presente. Bueno, creo que Graco Ramírez se atribuía, él es tabasqueño, entonces se atribuía que la primera postulación a la gubernatura de López Obrador en Tabasco, que por cierto fue el único candidato a gobernador del Frente Democrático Nacional en todo el país. En aquel momento Tabasco tenía sus elecciones un poco después de la elección presidencial. Sí, muy raras, ¿no? Esas elecciones. Sí, sí. Bueno, hasta el 2000, perdón, hasta esta elección. Hasta, sí, 4 o 5 meses después, ¿no? De la presidencial. En noviembre, una cosa En así. noviembre, sí, en noviembre. Entonces, él se atribuía, ¿no? Que era el gran negociador que había articulado que López Obrador fuera postulado, y que después en 2006, cuando el plantón de reforma y todo esto, él sentía escepticismo. Todos estos chuchos que ganaron sus mejores posiciones gracias a al movimiento que encabezó López Obrador. Bueno, en 2012 era algo espectacular ver cómo mientras López Obrador y ya Morena en ese momento hacían la talacha a ras de suelo, en la lista de plurinominales en los primeros lugares estaban Angélica de la Peña,
Esposa de Jesús Ortega. Antonio Ortega, hermano de Jesús Ortega, Jesús. y por ahí Belaunzarano andaba por ahí. Bueno, o sea, los perdedores profesionales colgándose de una figura a la que según desde 6 años atrás ya deturpaban. Bueno, lo que iba yo a decir es que yo no sé yo no estaría tan seguro de decir si eso que hizo morir al PRD fue el oportunismo de estos personajes, porque el oportunista es aquel que analiza bien quién va a ganar y convenencieramente se suma al ganador. Es un buen punto. Pero estos son perdedores de toda la vida. Ni siquiera son buenos oportunistas. Porque el verde es un buen oportunista, digamos, ¿no? Estos hacen es cálculos. Un buen punto, es un buen punto. Hacen cálculos racionales al respecto, pero ¿estos qué cálculos han hecho? Es una foto tremenda cuando se firma el Pacto por México y están ahí muy sonrientes los líderes del PRD, los chuchos, en ese entonces Jesús Zambrano con Peña Nieto, y cuando meses después, no años después, meses después, aparece que el Pacto por México implica la privatización del petróleo, los chuchos salen sorprendidos. ¡Ay, va a pasar esto! No, pues eso no está bien. Bueno, pues ¿qué firmaron, señores? En fin, bueno, entonces yo no creo que sean oportunistas, yo creo que ameritan otros calificativos. Otros calificativos, ¿verdad? Pero voy a comentar acerca de este periodo que se le conocía como el interregno, ¿no? El espacio que iba desde que había un nuevo presidente electo a que tomaba posesión en diciembre. ¿Cómo han sido los interregnos en los últimos sexenios? Me parece que eso nos revela las diferencias tan fuertes de este sexenio con respecto a los anteriores. El interregno de Felipe Calderón y Peña Nieto estuvo definido para tratar de ganar legitimidad. Felipe Calderón en todo ese lapso de 2006 iba a salto de mata, iba ahí escondido, de escondrijo en escondrijo, tal como vive hoy, pues apareciendo de manera intempestiva en X o Y lugar, tratando de evadir el legítimo cuestionamiento de la gente. Y poco después daría el manotazo en la mesa de la guerra contra el narco para tratar de obtener una legitimidad que no obtuvo en las urnas. El caso de Peña Nieto, su interregno fue tratar de construir este presunto gobierno de coalición que fue la iniciativa del Pacto por México, que en los hechos fue una serie de reformas que presuntamente incluía la visión de PRI, PAN y PRD, pero también en los hechos fue compra de voluntades a través de la corrupción. El ejemplo más claro es la reforma energética que se aprobó a punta de sobornos, ¿no? Y a sobornar a tipos que muy probablemente ideológicamente también iban a votar por ella, como los panistas. En fin. Sí, esa es una cosa sorprendente que lo ha dicho Lorenzo Meyer, ¿no? O sea, cómo ellos ideológicamente hubieran votado, los del PAN, sin problema por la reforma energética, pero pidieron dinero. A nadie le cae mal. Y pidieron puestos, ¿no? Pidieron candidaturas. Sí, pues la extorsión y la corrupción de una manera desmedida. El interregno de López Obrador daba la impresión de que su victoria fue tan inédita y tan contundente, con 30 millones de votos, que desde su posición de presidente electo ya estaba dando directrices de gobierno ante el alicaimiento de la figura de Peña Nieto, ya no diría su ocaso, su total decadencia, ya más bien esperando a que llegara diciembre para escaparse a España. Sí, era como si ya se hubiera ido, ¿no? Sí, ni siquiera no aparecía. Exacto, ¿no? Ni siquiera nadaba de muertito, estaba políticamente desaparecido. Ni siquiera como Fox, que en 2006 todavía daba entrevistas y decía, ya puedo decir cualquier tontería, como si nunca hubiera dejado de decirlas. Pero López Obrador definió en ese interregno que iba a separar al poder político del poder económico con base en la consulta, este sondeo que se hizo sobre el lago de Texcoco y el aeropuerto, que todo eso se desarrolló antes de que él tomara posesión. Hoy, ¿qué vemos con el interregno de Claudia Sheinbaum? Creo que nos damos cuenta de que esto inédito, de que es una transición de izquierda a izquierda, pues bueno, este proyecto parece que no tiene interregno, parece que cambiará la persona, pero el trasfondo, el proyecto sigue igual, y la prueba es que se hizo una reforma inédita en este primer mes de la legislatura nueva,
que va a acompañar a Claudia Sheinbaum en su primer trienio. Es la que lo hace. Exacto. Y tanto el presidente saliente como la presidenta entrante están en el mismo barco y en el mismo proyecto. Tendrán quizá posturas distintas en X o Y, pero esa parte caminan juntos. De hecho, van juntos a las giras. Sí, están en esa... Inaugurando tesitura. obras permanentemente. No, se quedan ahí, no hay como una continuidad Sí, por supuesto. muy obvia, ¿no? Eso nos habla de que va a haber esta continuidad prometida y por la cual se votó en junio, porque es absurdo pensar, como se ha exigido desde muchas oposiciones, que Claudia Sheinbaum tiene que deslindarse de su antecesor, como si no fueran parte del mismo proyecto y como si fuera benéfico eso. No hay, si no es la casa de los cerdos de Somoza, donde ahí sí valdría la pena decir, nosotros no tenemos que ver con estos y los cerdos fuera de aquí que se vayan a las Bahamas a comprar, a buscar sus bananos. Aquí no, aquí es vamos en el mismo tren porque prometimos eso, porque hemos estado juntos en este proyecto desde hace lustros. Bueno, ya la anécdota histórica de los 80 es muy reveladora en ese sentido y pues eso hace también muy diferente a este interregno, que además va a ser mucho más cortito que en otros tiempos, porque, bueno, en el siglo XX este era el momento en el que el presidente electo se iba a ensuciar los zapatos recorriendo el país. No, ya, Claudia Sheinbaum y López Obrador ya han caminado el país y toma posesión el mismo proyecto. Lo cual es una muy mala noticia para muchos otros proyectos, porque implica, por ejemplo, que se va a mantener seco el centro. Hay un término que se utiliza para la guerra de trincheras que es, la versión más clara, más fácil de imaginar es la de la Primera Guerra Mundial, porque dura mucho tiempo la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Se le llama tierra de nadie entre una trinchera y la otra, es la tierra de nadie. También se da en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial se da. Luego después vendrían guerras más bien guerras de guerrillas y todo lo que vimos, pues, sobre todo en Asia, fue en la segunda mitad del siglo XX, pues fueron ya más guerras de guerrillas que propiamente una confrontación de dos fuerzas principales. Lo que estamos viendo ahora mismo es un enfrentamiento entre dos grandes frentes, uno muy menor ya, pero muy disminuido, pero el otro muy poderoso, y en medio un pasillo largo que se conoce como tierra de nadie. Antes era habitada esa tierra, no es que siempre estuviera, al contrario, ese era el centro, era lo más habitado, mientras que identificaban en los extremos a dos grupos minoritarios, que eran la derecha extrema y la izquierda extrema, y todos los demás habitaban el centro, que era hermoso, pues era una cosa maravillosa, porque todo el centro vivía el Estado sin tenerse que definir nunca si de izquierdas, de derechas, y burro el que... Digo, el caso de Porfirio Muñoz Ledo te lo explica. Muñoz Ledo perfectamente pudo haber sido, es el padre, digamos, iba a decir de Dante Delgado, pero no, allá no, ahí se andan dando en tiempos. Es el padre de Claudio X González, digamos, ¿no? Muñoz Ledo, ¿por qué? Pues porque jugó al centro. Me podrán decir, yo digo, sí, entiendo mucho sus aportaciones a la democracia mexicana y sus luchas y demás, pero también fue un acomodaticio y un vividor de las canonjías y de las mieles del Estado. O sea, también y a muchos les gusta eso, a muchos. Creo que Porfirio Muñoz Ledo no hubo un año de su vida profesional que no estuviera en el erario. Es correcto. Pero también hubo muchos así jugándole al centro democrático, ya sabes, del tipo Álvarez y Casa, que democráticos son y ya sabes, medio izquierdosos, pero al mismo tiempo que piden caviar de cena, ¿no? Nomás para los totopos. O se burlan de los accidentes como en Monterrey cuando
Álvarez Maínez tuvo este lamentable Sí, accidente, no, y uno de los bueno. primeros en burlarse fue Pues Álvarez y claro, Casa. no, bueno, Álvarez y Casa, que Derechos se- humanos, se presuntamente. cuenta, sí, claro, se cuenta una cantidad de cosas de él mientras ha ejercido los puestos que ha ejercido, pero no es el único. Hay un montón de gente que le encanta la tierra de nadie, no tomar posición, nunca estar no verse la necesidad de adquirir un compromiso. Y eso era un invento mexicano, ha funcionado en otras partes, pero ese era un invento muy mexicano que le dio presupuestos a una cantidad enorme de profesionales de la política, digamos, que se colocaron y que vivieron en los órganos y en las instituciones y en las universidades y en los colegios y en todo eso es parte del mismo, de lo mismo. Yo creo que es una muy mala noticia, pues que Claudia sí significa una transición, que signifique ella una continuidad de un proyecto que privilegió confrontar a estos grupos parasitarios que han vivido permanentemente del recurso público, y es una muy mala noticia también para la derecha, porque la fórmula que deshizo a la derecha, que aprovechamos para decir que ya salió el libro. ¿Salió el libro? Que ya está. No, pero la fórmula que se utilizó siempre, bueno, más bien la fórmula que utilizó el presidente López Obrador para confrontar a la derecha fue contundente, fue como raticida, porque se vino en picada la derecha y se fue descubriendo y abriendo y exhibiendo públicamente. Yo cerraría mi intervención en esto que ya empieza a ser el tramo final, diciendo que también hay mucha expectativa, y coincido mucho con Álvaro en el tema de que los retos que se vienen son muy padres para Claudia y al mismo tiempo van a ser muy demandantes. Ya no va a poder, por ejemplo, decir, oiga, es que abrí el closet y estaba lleno de cadáveres, cabrón, pues ¿qué querías que hiciera? Yo creo que hay una parte de eso que ella no va a poder utilizar. Hay dentro del proyecto del López Obrador algunas partes que no funcionaron tan bien, o sea, y que ella tiene que reconocerlo y reencauzarlo y reecharlo a andar. Yo pongo los ejemplos que ponía, pero creo que están a la vista de todos muchos de los ejemplos que se pueden poner, y que yo creo que ella tiene conciencia de que están ahí y que los va a asumir. Al mismo tiempo, siento yo que por su mismo carácter, creo que va a profesionalizar el ejercicio del servicio público. Va a tratar de hacerlo más ¿Eficaz? eficaz, al final eficaz, técnico, iba a decir. ¿Eficaz? Eficaz, pero lo técnico tiene un antecedente terrible, que es la tecnocracia, por eso no, a lo mejor es eficaz, es lo mejor. Entonces ella tiene retos interesantes, muy importantes, muy buenos, también algunos que más vale que los inicie hoy, porque va a estar pesado. Pues claro, tiene que dar resultados. En primer lugar, porque para eso se le eligió. En segundo lugar, porque el tamaño de los retos es importante. Y en tercer lugar, porque tiene enfrente a un monstruo, o tiene como antecesor a un monstruo, y permanentemente va a estar siendo sujeta a una comparación. Es que López Obrador hubiera hecho esto. Es que López Obrador hubiera respondido así. Es que López Obrador tal. Y eso es, creo, va a ser una de lo que va a empezar a vivir, ya lo está empezando a vivir Claudia Sheinbaum. Pero al mismo tiempo, creo que está dotada técnica, política y anímicamente para afrontar todas las adversidades. Van a ser 6 años también muy desafiantes para ella, y el presidente López Obrador la elogia mucho como que va a ser mejor presidenta que él. Y yo creo que sí tiene con qué serlo. Tiene que
exigirle al equipo mejores resultados y hay, creo yo, a su favor la oposición completamente despedazada, que se va a volver más vil, más mentirosa, más falaz, precisamente para buscar acreditarse ante la ciudadanía que la apartó. Y va a inventar mentiras, inclusive más que con López Obrador. Sí. Esa va a ser la manera de querer minarla. Mentiras, con un elemento que es López Obrador va a seguir manejando al país. López Obrador no se va a ir, va a seguir manejando. Y la verdad es que Andy le va a disputar el poder, sí. ¿no? Esa versión. Andrés López Beltrán. Imbécil. Sí, Andy, que como le llaman. Y sí, bueno, obviamente allí en Morena va a haber una tensión, eso es inevitable, entre López Beltrán y la propia Luisa Alcalde. López Beltrán va a tener que acreditar si es político de a de veras y si tiene un liderazgo. Los liderazgos no se heredan por apellido. No, se construyen. Se construyen. De hecho, Álvaro, quien ya acreditó es Luisa. Es Luisa, sí. Luisa Alcalde. Sí. Entonces, sí, yo por último voy a decir lo siguiente. Esos que dicen que los presidentes antes se retiraban, es una absoluta falacia. Desde Lázaro Cárdenas, hombre, sí, tú lo decías en tu primera intervención, Lázaro Cárdenas deja la presidencia y es secretario de guerra. De guerra. Bueno, de guerra, claro. Mira, estamos viendo aquí una foto del domingo 2 de diciembre del 34. Esta fotografía dice: Excelsior reseñó la protesta de los funcionarios que integran el nuevo gabinete presidencial en el despacho. ¿Sabes qué? Eso pasaba en el despacho. Pero en la calle, Álvaro, estaban levantados los trabajadores. ¿Y quién los movía? Calles. Imagínate, o sea, había en la calle protestas por calles. Sí, desde el maximato, es decir, los presidentes se van, no, pero regreso a mi argumento, desde Lázaro Cárdenas fue secretario de Guerra y Marina. Luego, Ávila Camacho, bueno, él sí se retiró, pero después, ¿no fue Miguel Alemán después de dejar el cargo de presidente el director del Fonatur? Así es. ¿Y no fue Ruiz Cortines el que tuvo otro cargo después de dejar el presidente, designado por López Mateos? Y el propio López Mateos fue designado por Díaz Ordaz, encargado de la organización de los Juegos Olímpicos, sí. Nada más que se murió antes. Ajá. Y no fue Díaz Ordaz a quien nombraron Luis Echeverría fue nombrado embajador en España, donde pronunció aquel discurso de que estaba orgulloso de la matanza. Así es. Sí. Y no fue Echeverría, López Portillo quien designó a Echeverría embajador, y no fue, bueno, en el caso de López Portillo... No, Miguel de la Madrid, no, pero Fondo de Cultura. Por eso, pero me refiero a Echeverría, López Portillo no tuvo un cargo inmediato, pero sí, Miguel de la Madrid, director del Fondo de Cultura Económica, 2 sexenios. Y luego Carlos Salinas quiso, claro, entró en choque con Zedillo, pero Zedillo igual se fue a los negocios. Es decir, los presidentes no se van, siguen haciendo política. Salinas no tuvo un cargo. No, pero siguió. Pero siguió hasta la fecha. Entonces, López Obrador puede tener influencias. Él dijo que hará una excepción de recibir a alguien. Si me necesita, mi presidenta. Ojalá no haya ninguna necesidad. En fin, creo que Claudia tiene unas bases más sólidas para emprender un gobierno eficaz de las que tuvo López Obrador. Y el reto es ser efectivamente mucho mejor que el presidente López Obrador. Sí, sobre eso nada más agregar que Lázaro Cárdenas en los 60 funda el Movimiento de Liberación Nacional para apoyar a la Revolución Cubana, un movimiento de izquierda, y abiertamente está haciendo política, y hay manifestaciones,
Aunque se somete, él es parte del régimen. Él es parte del régimen, pero había, digamos, en ese momento se da una confrontación porque López Mateos apoya estratégicamente, digamos, por la lógica del triángulo entre Estados Unidos, Cuba y México, apoya a la Revolución Cubana de una manera tibia. Cárdenas sale a la calle y dice: nosotros apoyamos y no es parte de del bloqueo. Frente de Liberación Nacional. Exacto. Y finalmente eso despierta para las antenas del empresariado de Monterrey, ¿no? Que dice, ¿qué quiere decir López Mateos con que radical dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, pero digamos, abonando a tu idea de que nunca se retiran de la política los expresidentes. Pero bueno, voy a el asunto, dos asuntos que me parece que son interesantes, que se han planteado en la mesa. Uno es este asunto que planteaba el maestro Quintanar, sobre que se le pide a Claudia Sheinbaum originalidad. En la política no importa la originalidad tanto como cuando haces una pintura, una canción, una escultura, una obra de teatro, una película. Ahí sí, como que vale la pena que el auditorio diga, sí, no es tan original, o es muy original, o es demasiado original, pero en política no. En política, esto que han dicho los opinócratas, que ya no son opinócratas, que solamente son, habíamos quedado cómo les íbamos a llamar, pero ¿cómo era? Catequistas. Los catequistas han dicho que quiere que imprimir su sello, sí. Porque en el fondo lo que están diciendo es: no apliques la reforma judicial, vete leve con las mineras canadienses, no aumentes tanto el salario porque nos cuesta mucho dinero a nuestras utilidades. Pero lo que quieren decir es eso. En realidad, esto de la originalidad que le piden a Claudia Sheinbaum, para no acusarla de lo que ya la están acusando, de estar sometida a el presidente López Obrador, como han acusado a los legisladores, tanto diputados como senadores, los de la oposición. Esa es su palabra, ahora es la sumisión. Dicen, va a haber un nuevo maximato, como si las condiciones del callismo, con un pero incipientísimo Partido Nacional Revolucionario, después el asesinato de Álvaro Obregón para que no se reelija, etcétera, esas fueran las mismas que las condiciones de ahora. Pues no. Y el otro punto que me gustaría plantear es de que planteaba Alejandro Páez de la tecnocracia, que es, la tecnocracia en realidad es la técnica despolitizada, o aparentemente, ¿no? Ellos dicen, no, lo que es técnico no es político, y aquí se evalúa con números, se califica. También viene un buen capítulo, porque sobre la tecnocracia, sí, porque sobre sí, la tecnocracia, que no parte con Miguel de la Madrid, sino que viene de décadas atrás. Viene de décadas atrás. Y en realidad nunca está despolitizada. Lo que pasa es que niega su sesgo político, diciendo que solamente es científica, técnica, que mide nada más, ¿no? Evalúa. Pero en realidad toda técnica tiene un sesgo, hasta incluso la teoría de la relatividad. Pero en ese sentido no se puede hablar, digamos, de que sea una nueva tecnocracia la de Claudia Sheinbaum, sino porque los científicos invitados, el Salud, el de CONACYT, incluso los economistas, que yo no considero una ciencia, es un oficio, tienen muy claro su postura política, ¿no? Han participado también en movimientos de la UNAM como académicos, han estado en el gobierno del Distrito Federal con Claudia Sheinbaum, entonces tienen una postura política muy clara, aunque sean profesionistas, ¿no? Entonces, eso de pedir que sean los profesionistas los que gobiernen, pues es como decir que gobierne, ¿no?, el príncipe sabio, ¿no? O los contadores.
Porque los contadores sí no te los Imagínate. imaginas en la política, ¿no? Un contador, como que no son políticos. Y no quieres que tu contador te hable de política. No quieres. Es como el Quieres que dentista te te salve quiere de hablar todo. política. Sí. Bueno, todavía el dentista pues, no tienes opción. Estás con la boca abierta, tú ahí, pues, está canijo, Por eso ¿no? yo les prohíbo, porque no puedo contestar, ¿no? Y empiezan con sus tonterías, pero bueno. Esta idea que los profesionistas no están politizados, pues es una cosa que se va a caer, digamos, con el sexenio de Claudia Sheinbaum, donde van a participar todos ellos de una manera muy ideológica, política, incluso partidista. Bien, decía yo que eran catequistas estos sujetos porque catecismo viene del griego kat-ekos, que es hacer eco. Se han dedicado a eso, a hacer eco de las escasísimas consignas de un par de sujetos bastante mediocres. Esta cosa de la reelección, por ejemplo, de López Obrador, es algo que repiten de Krause, que a su vez lo repitió de Salvador Abascal, y se han dedicado a eso, a hacer eco sin pensar. Por eso están donde están. Bueno. A 6 días de que se fuera López Obrador le gritaron dictador. Sí, bueno, va de la mano, ¿no? La reelección y la dictadura. Bueno, eso es lo que vieron y eso explica dónde están. Ya que estamos aquí en Los Pinos, en este recinto tan significativo de Lázaro Cárdenas, quiero yo hacer 2 apuntes muy breves. El primero es que Lázaro Cárdenas hizo un tipo de gobierno que al final terminó articulando a las derechas. En ese momento, Lázaro Cárdenas equilibró y dio solidez al régimen posrevolucionario precisamente porque contuvo al último alzamiento de la posrevolución, que fue el de Saturnino Cedillo. Saturnino Cedillo, sí. Y, sin embargo, durante su sexenio afloraron diversas derechas, algunas muy radicales, como, bueno, se fundó la primera universidad privada en el país, que pretendía ser un semillero de derechas para contrarrestar la educación socialista, que fue la Autónoma de Guadalajara, de donde vienen los tecos, en fin. Se crearon estos grupúsculos paramilitares de extrema derecha. El PAN. Y por último, la derecha más institucional y oposición leal, que fue el PAN, fundado el 16 de septiembre de 1939, destinado a oponerse a la expropiación petrolera y también a la educación socialista. Es decir, el gobierno de Lázaro Cárdenas dio para que esta derecha se movilizara, generaran ahí una candidatura presidencial, la de Almazán, y tuviera esta visibilidad en ese periodo. El caso de López Obrador hoy me parece que es un símil, porque se hizo también algo inédito, que fue esta articulación de PRI-PAN-PRD, que al final parece que estamos en una especie de bipartidismo de facto, aunque con la presencia ahí de Movimiento Ciudadano todavía. Pero articulado por un oligarca, Articulada Claudio X por un González. oligarca y justificada ideológicamente por estos catequistas que tienen un diagnóstico absolutamente errado de país. Y yo cierro con esto. El neoliberalismo en México, y no lo digo en términos peyorativos, sino en términos de que así mismo se conocían ellos, empieza a gobernar en 1982, pero tiene su origen histórico en el sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando el antiguo presidente del gobernador del Banco de México, Luis Montes de Oca, renuncia y trae a estos liberales de Europa que en 1938 en Francia habían fundado el Coloquio Lippmann y la Fundación Mont Pelerin, que son las bases ideológicas del neoliberalismo. Se los traen para acá. Bueno, yo todavía no leí el libro, pero A Friedrich Hayek, se traen a Hayek Mises. y a von Mises. Y eso da origen a la fundación del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es una especie de intento de contrarrestar a la Facultad de Economía Marxista de la UNAM. Sí, es correcto. Y ahí se formaron esos personajes que tuvieron el poder por tanto tiempo y que hoy están, que en el 2018 estuvieron de salida y que hoy están tratando de regresar por sus fueros. Y es lo que vamos a ver que van a tratar de hacer en todo este sexenio de Claudia Sheinbaum y
hay que exigirles que lo hagan por la vía democrática, porque esta derecha habla de democracia sin respetarla toda la vida, como seguramente se puede consignar en estas páginas. En el libro de derecho. No, ya que aludes precisamente al fundador del ITAM, a Raúl Balleres, en 1946 escribe Raúl Balleres cuando se funda el ITAM: vamos a preparar muchachos para que dentro de 30 o 40 años puedan hacer la transformación de un país estatista a uno liberal capitalista. Es decir, hago la cita no para promover este libro, que es además legítimo, pero también porque tiene que ver con eso. Sí, estamos viviendo momentos históricos muy intensos, como en otros momentos se han vivido, y también eso es un privilegio hacerlo, tener la oportunidad de contarlo en vivo. Bueno, ya estaba cerrando, pero yo creo que ya conviene, porque si hay está la vieja respuesta que le hace el secretario de Estado, se la hace a un empresario de medios en realidad. El presidente luego la cita mal, pero le hace una respuesta a un empresario de medios, el secretario de Estado, donde le dice: vamos a prepararlos primero, no tiene caso meternos a las armas. Porque quien le decía... de Estados Unidos, claro. El secretario de Estado de Estados Unidos le decía, le responde este empresario de medios que está presionando, que presiona a Cárdenas, dura medio siglo presionando a México, y le responde: vamos a prepararlos, y luego ya en el futuro, pues es un poco esto. Bueno, pues hemos dado otro segundo acercamiento a la transición, ahora desde aquí, desde la que fue residencia dentro de Los Pinos de Lázaro Cárdenas del Río, quien en realidad abre este espacio para los presidentes, es quien lo funda. Estamos en Los Pinos y terminamos en Los Pinos esta intervención. Muchas gracias, llegamos al final y allá está nuestra cámara de cierre. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está Mújica.